Quiero que penses en algo por un momento. Trabajas, generas ingresos, te esforzás, sos bueno en lo que haces. Pero cuando miras tus finanzas, sentís que no estás creciendo al ritmo que deberías. Que hay un desfase entre lo que crece tu carrera profesional y lo que crece tu dinero. Que tu esfuerzo profesional no se está traduciendo en progreso financiero real. Y eso genera una frustración particular. No es falta de capacidad, es que nunca nadie te enseñó a hacer crecer tu dinero con la misma seriedad con la que construís tu carrera. Y mientras tanto, los años pasan. Pensado por un segundo. Imagínate mirando hacia atrás, dentro de unos 20 o 25 años, ya cumpliste 55 o 60. Trabajaste duro toda tu vida, ahorraste, hiciste las cosas como se supone que hay que hacerlas. Y aún así, llegas a esa edad y te das cuenta de algo que no esperabas. Seguir trabajando ya no es una elección, es una obligación. Porque los números no cierran, porque la pensión no alcanza, porque hacer las cosas bien resultó no ser suficiente. Y lo más duro no es el dinero en sí, es la sensación de no tener opciones, de que el tiempo que te queda ya no es del todo tuyo. Ahora, acá hay algo que poca gente se permite decir en voz alta. No todos quieren jubilarse a los 65. Mucha gente quiere llegar a los 50, 55 con la opción de decidir, de trabajar porque les gusta lo que hace, no porque necesitan el cheque, de tener margen, de abrir un nuevo capítulo si les da la gana. Eso no es fantasía, es matemáticamente posible si construís patrimonio con criterio, pero desde hoy. Es imposible si seguís confiando en que el sistema te va a sostener. Y esa es la verdadera pregunta que quiero que te hagas hoy. ¿Qué estás haciendo concretamente para que dentro de unos 20 años trabajar sea una elección y no una obligación? Si esa pregunta te mueve en algo, aunque sea incomodidad, quédate, porque en los próximos minutos vas a ver el camino concreto que usan las personas que logran construir esa libertad. No importa si estás empezando de cero, si ya ahorras hace unos años o si ya diste tus primeros pasos invirtiendo. El camino se adapta a donde estés hoy. Ahora, quiero ser claro con vos antes de avanzar. Esta clase no es para personas que quieren hacerse ricas de la noche a la mañana. No hay atados acá. Es para gente que ya hace bien su parte, que trabaja, que ahorra y que ahora quiera aplicar esa misma seriedad a construir el patrimonio que le va a dar opciones reales en un futuro. Soy Aaron Omodeo, fundador de Doji Club, y llevo años acompañando a profesionales como vos a hacer exactamente esa transición. De trabajar duro, pero sin avanzar patrimonialmente, a construir libertad real con estrategia y criterio. Así que presta atención, porque lo que viene puede ser la diferencia entre nunca tener la opción de retirarte o poder hacerlo de forma digna, o incluso mucho antes de lo que hoy imaginas. Antes de avanzar, necesito que miremos dos realidades que están jugando en tu contra, pero que pocas personas se detienen a dimensionar en serio. La primera, la inflación. Si tu dinero está en un banco al 2% o a un CDP al 4%, hay que considerar la inflación real en la mayoría de los países de la TAM, que ronda un 4 o un 8%. Es decir, tu dinero está retrocediendo aunque en la pantalla crezca. La segunda, el sistema de pensiones. El sistema funcionaba porque muchas personas aportaban y pocos cobraban. Hoy esa ecuación está rota. Vivimos más años y nacen menos personas. Es por eso que el sistema está matemáticamente presionado en casi toda la región y hasta en países de primer mundo. Haz el cálculo. Si tienes 35 años y quieres retirarte a los 65, necesitas financiar 20 o 25 años más de tu vida sin sueldo. ¿Tu pensión va a cubrir eso? La mitad, el 30%. ¿Cuánto va a cubrir? Cuando haces la cuenta honestamente, el número duele. Y si a eso le sumas que querés retirarte antes, tal vez a los 55 o 50, el desafío es todavía mayor, porque necesitas más patrimonio acumulado en menos tiempo. La buena noticia es que nunca en la historia fue tan accesible hacerlo. Antes invertir era privilegio de quienes tenían capital, contactos y acceso a intermediarios costosos. Hoy tenés las mismas herramientas que usaban los bancos de inversión al alcance de un teléfono, con montos accesibles y literal en minutos. La pregunta ya no es si puedes invertir, es cómo hacerlo bien, y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora en esta clase. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cómo empiezo? ¿Dónde pongo mi dinero a trabajar? Y aquí es donde la mayoría se paraliza, no por falta de opciones, sino por exceso. Porque cuando uno empieza a mirar, aparecen decenas de caminos posibles. Bienes raíces, criptomonedas, plazos fijos, fondos de inversión, negocios propios, bonos, un montón de cosas más, cada uno con su promesa, sus riesgos y sus complicaciones. Y muchas de esas opciones tienen sentido en algún momento de la vida financiera de una persona. Pero cuando uno está empezando, cuando lo que ocupas es poner tu dinero a trabajar de forma inteligente
sin necesitar un capital enorme, sin depender de conocimientos técnicos o muy específicos y sin bloquear ese dinero por años. Hay solo un vehículo que reúne todas estas condiciones al mismo tiempo, que es la bolsa de valores. Y no lo digo por moda ni porque esté en tendencia. Lo digo porque cuando analizas fríamente las opciones disponibles, la bolsa es el único vehículo que históricamente combina cuatro cosas que ninguna otra alternativa ofrece junta. Déjame mostrarte por qué. Empecemos por entender qué es la bolsa financiera realmente, porque hay mucho mito alrededor. Las empresas más grandes e importantes del mundo, las que están construyendo la economía global, las que usas todos los días sin darte cuenta, son empresas públicas. Eso significa que decidieron abrir su capital para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda comprar una parte de ellas. Cuando compras una acción, no estás haciendo una apuesta, estás comprando una fracción real de ese negocio. Participas en sus ganancias, en su crecimiento y su expansión. Sos, en la medida de tu inversión, dueño de una parte de esas empresas. Eso es la bolsa de valores, el mercado donde se compran y se venden esas participaciones. Y hoy está más accesible que nunca. Ahora, ¿cuáles son esas cuatro cosas que hacen que la bolsa sea el vehículo correcto para construir patrimonio? Vamos una por una. Primero, accesibilidad. Puedes empezar desde los $200, 500, con lo que tengas hoy. Abrís una cuenta en un broker online y en minutos estás comprando tu primera acción. Para comparar, comprar un inmueble requiere prima, escritura, impuestos y años de cuotas. La bolsa no tiene esa barrera de entrada. Segundo, liquidez. Si ocupas tu dinero, lo tenés disponible de inmediato. Vendés y está en tu cuenta. Un inmueble tarda meses o incluso años en venderse. Un CDP te ata hasta el vencimiento y si retiras antes ese dinero, perdés los rendimientos o pagás penalidades. En bolsa, tu capital siempre está disponible. Tercero, diversificación. Desde una sola cuenta puedes tener exposición a distintos sectores: tecnología, salud, energía, consumo, mercados emergentes y mucho más. No metes todos los huevos en una misma canasta. Eso reduce el riesgo de forma inteligente. No dependes de que le vaya bien solo a una cosa. Al contrario de lo que pasa con un inmueble, donde tu capital queda concentrado en un único activo, una sola ciudad, un solo país. Y cuarto, que es la más importante, crecimiento real. Mira los números. El S&P 500, que es el índice de las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, ha crecido en promedio entre un 8 y un 9% anual durante los últimos 50 años. Solo en la última década creció alrededor de 230% acumulado. Eso significa que $10,000 invertidos hace 10 años se convirtieron en cerca de $33,000 hoy. Compara eso con un CDP al 3 o 4% anual. Si la inflación está en ese mismo rango, tu crecimiento real es casi cero. A veces incluso está negativo. Sí, el mercado sube y baja. Hay años buenos y años difíciles, y eso es parte del proceso. Pero cuando miras el panorama completo, la tendencia histórica es solo una: hacia arriba. Por eso la bolsa no es un casino, no es especulación. Es el vehículo más accesible, más líquido y más potente que existe hoy para crecer tu dinero. Ahora, y esto es clave, entender que la bolsa es el vehículo correcto es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es cómo entras a ella, porque hay un detalle silencioso que la mayoría de las personas no toma en cuenta. Cuando empiezas a invertir, incluso las que creen estar haciéndolo bien, hay algo que puede costarte años de resultados sin que te des cuenta. Y es exactamente lo que vamos a ver ahora. Dentro de la bolsa hay dos maneras principales de invertir, y es importante que las entendas, porque no ofrecen lo mismo. La primera, y la más popular hoy en día, es la gestión pasiva a través de ETFs. ¿Qué es un ETF? Es un fondo que replica un índice del mercado. El más conocido es el S&P 500, que agrupa a las 500 compañías más importantes de Estados Unidos. Cuando compras un ETF del S&P 500, estás comprando automáticamente una pequeña participación en todas esas empresas al mismo tiempo, en una sola operación. Y se ha vuelto muy popular porque tiene muy buenas ventajas. Es simple, no hay que entender demasiado para empezar. Además es barato, las comisiones son bajísimas comparados a cualquier fondo tradicional o privado y no requiere que analices nada, porque la idea es que estés poniendo tu dinero en lo que, entre comillas, es lo mejor del mercado en este momento de forma automática. Pero como te imaginarás, esa simplicidad también implica un límite de rendimiento. Históricamente, el S&P 500 ha crecido en promedio entre un 8 y un 9%, como les dije antes. Eso no está mal, pero el potencial real que tiene la bolsa para quien invierte con criterio es significativamente mayor. Ahora,
Es verdad que en los últimos 2 años o 3 años, el S&P 500 ha tenido rendimientos extraordinarios que han alimentado aún más su popularidad. En el 2023 creció 26%, en el 2024 otro 25%, y eso ha llevado a que mucha gente piense que ese es el nuevo normal. Pero hay algo importante que tienes que saber antes de tomar decisiones basándote en esos números pasados. Si analizás de dónde vino ese rendimiento, descubrís algo muy revelador. En 2023, 7 empresas, las llamadas las 7 magníficas, Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Amazon, Alphabet y Tesla, fueron responsables de la gran mayoría de ese crecimiento. Las otras 493 empresas del índice apenas aportaron un 8% de crecimiento. En el 2024 pasó exactamente lo mismo. Es decir, si quitas esas 7 compañías del conjunto, el rendimiento del S&P 500 en esos 2 años hubiese sido prácticamente el promedio histórico de siempre, entre un 8 y un 9% anual. ¿Qué significa eso? Que esos rendimientos extraordinarios de los últimos años no es una norma, son una excepción puntual, impulsada por un contexto económico muy particular y por el peso desproporcionado de un puño de empresas gigantes tecnológicas. Lo que tenés que saber es que es estadísticamente muy improbable que esos rendimientos se sostengan en el tiempo. Así que ojo, no tomes la decisión de invertir en ETF solamente basándote en los rendimientos de los últimos 2 años. Eso sería un grave error. Los ETFs son una opción válida. Son infinitamente mejor que tener dinero quieto en el banco. Pero si lo que querés es aprovechar el verdadero potencial que tiene bolsa para construir ese patrimonio, hay una segunda opción que vale más la pena que entendas. Y esa es la gestión activa. ¿Qué significa? En lugar de comprar una canasta predefinida de cientos de empresas, construís tu propio portafolio seleccionando específicamente las acciones individuales con mayor potencial de crecimiento. No el promedio. Las mejores oportunidades disponibles del mercado en cada momento. Porque pensado así, dentro del S&P 500 hay 500 empresas. Algunas son extraordinarias, otras son mediocres, otras están a punto del declive. Cuando compras el índice completo, compras todo en conjunto. En cambio, cuando seleccionas con criterio, te quedas solo por lo mejor. Y ahí es exactamente donde se logran los mejores rendimientos. Y sí, esto requiere análisis. Requiere saber qué estás comprando y por qué. Pero también es donde está el mayor potencial real de bolsa. Y para hacerlo bien, necesitas una metodología sólida. La que usamos en Doji se llama Value Investing y es la que aplica el mejor inversionista de nuestros tiempos, que es Warren Buffett. ¿En qué consiste el Value Investing? Es mucho más simple de lo que suena. Imagínate que sabes que algo vale 100, pero por alguna razón hoy lo puedes comprar a 60. Sabes que es cuestión de tiempo para que el precio suba y refleje su valor real. Lo lógico sería comprarlo ahora, ¿o no? Eso es Value Investing, aplicado justo a empresas. Identificamos compañías sólidas que hoy están cotizando por debajo de lo que realmente valen. Compramos a ese precio rebajado y esperamos a que el mercado, con el tiempo, lo reconozca y las lleve a su valor real. Pero para entender por qué eso funciona, primero tenés que entender algo sobre cómo se comporta el mercado. El mercado no es perfecto. No siempre valora correctamente las empresas, porque hay momentos de pánico generalizado donde todos empiezan a vender sin analizar. Hay empresas en sectores poco populares que nadie está mirando. Hay compañías más pequeñas con fundamentos excelentes que pasan desapercibidas. Y en todos esos casos se abre una brecha entre el precio al que cotiza la acción y el valor real del negocio. Esa brecha es nuestra oportunidad. El value investing consiste en identificar esas ineficiencias del mercado con análisis. Estudiamos los fundamentos reales de cada empresa. Cuáles son sus ingresos, sus márgenes de ganancia, su nivel de deuda, su crecimiento histórico y un montón de cosas más. Con base en todo eso, calculamos lo que realmente vale esa empresa. Y eso es lo que se llama su valor intrínseco. Y cuando el mercado la está cotizando por debajo de ese valor, entramos. Compramos con lo que se llama un margen de seguridad, que esa diferencia es lo que cuesta con lo que realmente vale. Y esperamos simplemente a que el mercado reconozca ese precio. Cuando llega a nuestro precio objetivo, vendemos con ganancia y ese capital lo movemos a la próxima oportunidad. Así es como el portafolio va creciendo de forma sistemática. Y para que esto no suene a pura teoría, te doy 3 ejemplos reales de cómo aplicamos este método en Doji. Meta, que es la antigua Facebook. En noviembre del 2022, Meta cayó a $100. El mercado desconfiaba de su apuesta en el metaverso y todos lo daban por perdida. Pero cuando analizamos los fundamentos,
el negocio seguía siendo sólido. Las redes sociales, la publicidad digital y el flujo de caja. El análisis indicaba que la acción podía llegar incluso a $400 o más. Compramos en 100 y un año después vendimos en 450. Un retorno de más de 300%. Otro caso fue Palantir. En 2023 era una empresa todavía poco conocida. No era rentable, pero tenía un crecimiento sostenido del 40% anual y una propuesta clara e inteligencia artificial aplicada al análisis de datos complejos. Estaba a punto de volverse rentable y el mercado todavía no la había valorado. Entonces, ahí identificamos la oportunidad, entramos y obtuvimos un retorno del 400% en 24 meses después. Corning, que es otra empresa. Cuando todos los ojos estaban puestos en Nvidia por el boom de la IA, nosotros nos preguntamos, ¿quién está detrás de la infraestructura que permite que esos datos viajen? Ahí encontramos a Corning, líder en fibra óptica, con un montón de patentes y deuda controlada. Una empresa que nadie estaba mirando, pero tenía muy buenos fundamentos. Y en tan solo 3 meses conseguimos un 20% de retorno. ¿Lo ves? 3 casos distintos, 3 momentos distintos, pero la misma lógica en los 3. Identificamos valor antes de que el mercado lo viera. Entramos con criterio y salimos cuando el precio reflejaba ese valor. Eso no es suerte, no es especulación, es un análisis sistemático aplicado con disciplina. Hay algo más que quiero que entendas sobre ese método, porque es lo que hace verdaderamente poderoso este método a largo plazo. El value investing no te enseña qué comprar, te enseña a no vender cuando no deberías, a mantener la calma cuando el mercado cae, a ver las caídas no como amenazas, sino como oportunidades para comprar más barato. Porque cuando entendés lo que tenés y por qué lo tenés, el ruido del mercado deja de controlarte. Y hay que tener el control, no simplemente reaccionar con miedo cuando todo cae, no salir corriendo en el peor momento. Y eso es lo que te permite permanecer invertido. Permanecer invertido es lo que activa el principio más poderoso de toda inversión, que es el interés compuesto. A diferencia de lo que muchos creen, la parte más determinante de invertir no es encontrar la acción ganadora, ni tener el portafolio perfecto. Claro, obviamente saber elegir lo que importa es importante, pero lo que verdaderamente construye el patrimonio es algo más simple y es mucho más difícil de sostener. Es la reinversión sistemática de las ganancias con el tiempo. Cuando cerras una operación con ganancia, ese capital no se retira, se reinvierte en la siguiente oportunidad. Y las ganancias de esa operación se tienen que reinvertir en la siguiente y así sucesivamente. Ahí entra el juego del principio más poderoso de toda inversión, que es el interés compuesto. Einstein incluso lo llamó la octava maravilla. Es decir, tus ganancias generan nuevas ganancias y esas nuevas ganancias generan más. No de forma lineal, sino que esto es exponencial. Al principio parece lento, casi invisible, pero con el tiempo se acelera de una manera que cuesta creer hasta que ves los números. Imagina que empezás con $10,000 y obtenés un rendimiento promedio del 15% anual, perfectamente alcanzable con una gestión activa bien aplicada, sin tocar nada, solo reinvirtiendo las ganancias. Al año 10 ya tenés $40,000, al año 20 $163,000, al año 30 $662,000, sin sumar un solo dólar adicional, solo el tiempo y el interés compuesto trabajando. Pero mira qué pasa cuando además te comprometes a aportar $300 al mes. Al año 10 ya no son 40,000, son 118,000. Al año 20 ya no son 163,000, son 557,000. Al año 30, esos 662,000 pasan a más de 2,300,000. No cambiaste la estrategia, no encontraste una acción mágica, solo te comprometiste con un aporte mensual disciplinado y dejaste que el tiempo hiciera su trabajo. Eso es construir patrimonio de verdad. Y ahora, fíjate en esto, que es lo que a mí más me duele cuando veo a personas que recién empiezan. Si empezás hoy, a los 35 años, a los 65, tendrían más de 2.3 millones. Pero si esperas 10 años, es decir, empezás a los 45, a los mismos 65 tendrías 557,000, más de 4 veces menos. No por haber invertido mal, solo por haber esperado. Ese es el verdadero costo postergar. No es no crecer, es perder los primeros años, donde la bola de nieve empieza a rodar. Pero acá viene la parte que muy pocos mencionan, y es la más importante. Para que el interés compuesto verdaderamente funcione, tenés que sostener tu inversión en el tiempo. Y eso, que parece simple, es lo más difícil de todo, porque el mercado va a caer. Siempre cae en algún momento. Y cuando cae, el miedo aparece. La tentación de salir aparece.
de protegerse, de esperar a que pase la tormenta. Y ahí es donde la mayoría rompe la cadena. Vende en el peor momento y pierde no solo en esa caída, sino todos los años de crecimiento compuesto que van a venir después. La diferencia entre quién construye patrimonio real y quién no casi nunca está en haber encontrado la mejor acción. Está en haber sostenido cuando todo parecía ir mal. Y eso requiere algo más que va mucho más allá del análisis. Requiere mentalidad de inversor. El criterio para distinguir ruido de señal. La convicción para sostenerse y analizar. El hábito de invertir de forma sistemática. Esa mentalidad no se desarrolla leyendo un artículo ni viendo videos en YouTube. Se construye con práctica, con acompañamiento y con la experiencia de atravesar esas caídas y salir del otro lado con un portafolio intacto. Y eso es exactamente lo que hacemos en Doji. No solo te enseñamos a analizar empresas y aplicar ese famoso value investing. Te acompañamos para que desarrolles el criterio, el hábito y la mentalidad que te permiten sostenerte en el tiempo. Porque de nada sirve saber qué comprar si no puedes quedarte invertido lo suficiente para que el interés compuesto haga su trabajo. Hasta aquí, todo lo que te acabo de explicar puede sonar muy bien en teoría, pero quiero que lo veas en la práctica, en personas reales que estaban exactamente donde estás vos hoy. Lionel es psicólogo y entrenador personal. Siempre sintió curiosidad por el mundo de las inversiones, pero nunca había dado el paso. No tenía experiencia previa, solo el deseo de que su dinero trabajara para él. Junto a su esposa tomaron la decisión de empezar en Doji. Y en 2 años pasaron de no tener ningún portafolio a alcanzar rendimientos del 20 al 40%. Pero lo que más valoran no son solo los números, es que hoy ven esto como su pensión privada. Saben exactamente cómo están construyendo su futuro y además duermen tranquilos. Alejandra es otro caso, es contadora pública. Ya había intentado invertir en bolsa por su cuenta, pero sin guía y sin criterio. Vendió en pérdidas en la primera caída de mercado, por puro miedo. Esa mala experiencia la alejó de una inversión durante más de una década, hasta que llegó a Doji. Hoy no solamente volvió a invertir, lo hace con una buena mentalidad completamente distinta a antes. Entiende la lógica detrás de cada movimiento, ve las caídas como oportunidades en lugar de amenazas y está construyendo con claridad el patrimonio para el retiro que siempre quiso planificar. Álvaro es director de análisis de datos en una empresa internacional. Ya venía invirtiendo desde antes, tenía ETFs, índices, lo típico, pero sentía que su dinero crecía demasiado lento y no tenía control real sobre sus inversiones. Entró a Doji buscando algo más y en menos de un año logró rendimientos de más de 100% en algunas de sus posiciones. Y según sus propias palabras, sin la comunidad habría vendido con pérdidas en la primera caída del mercado. Hoy invierte con criterio, con seguridad y sabe exactamente cómo está avanzando hacia las metas personales. 3 personas distintas, 3 puntos de partida distintos, uno que nunca había invertido, otra que lo había intentado y se había equivocado, y otro que venía de instrumentos tradicionales y sentía que crecía muy lento. Pero los 3 tienen algo en común. Decidieron dejar de improvisar. Empezaron con estructura, con método y con acompañamiento. Y hoy cada uno a su ritmo, con sus propias metas, están construyendo el patrimonio que los van a llevar exactamente donde quieren llegar. Y vos podés hacer exactamente lo mismo. Déjame mostrarte cómo poder lograrlo sin tener que recorrer todo este camino solo. Doji Club es una academia y una comunidad de inversión, pero también es mucho más que eso. Es un sistema que te lleva de la duda y el miedo a tener un portafolio real creciendo, el criterio para gestionarlo y la certeza de que cada mes estás más cerca de tus metas. ¿Cómo lo hacemos? A través de 3 pilares clave. Primero, acción acompañada. Desde el día 1 no te dejamos solo frente a una pantalla. Tenés una asesoría personalizada 1 a 1, donde construimos juntos tu portafolio, ejecutamos tus primeras inversiones y definimos una estrategia basada obviamente en tus objetivos, tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. No es teoría que acumulas para aplicar algún día. Ese mismo día ya estás adentro, ya estás invertido y ya estás construyendo. Segundo, educación práctica. Tenés acceso a un curso diseñado para que entendas cómo funcionan los mercados, cómo analizar empresas con fundamentos reales, cómo identificar oportunidades antes de que el mercado se dé cuenta que existan y cómo gestionar tu portafolio por vos mismo. Lecciones cortas, al grano, con plantillas editables por industria para que hagas tu propio análisis desde el primer momento. No solo aprendes el método, desarrollas criterio y un criterio para aplicarlo de forma autónoma, para que con el tiempo no dependas de nadie para tomar tus propias decisiones. Y tercero, actualización constante.
Y eso se logra a través de una comunidad. Porque invertir no es algo que haces una vez y listo. Por eso necesitas estar actualizado y acompañado. Dentro de la comunidad tenés análisis semanales de mercado en vivo, revisiones trimestrales uno a uno sobre tu portafolio, sesiones mensuales de análisis práctico de empresas, newsletters semanales y un grupo activo de personas comprometidas que están construyendo un patrimonio junto con vos. Porque algo que marca la diferencia en este proceso es no estar solo, es tener gente alrededor en el mismo camino, atravesando los mismos momentos difíciles. Y eso cambia todo. El resultado final no es solamente un portafolio que crece, es tomar decisiones propias con confianza, ver las caídas del mercado sin miedo y construir el patrimonio que necesitas para llegar al retiro que querés o incluso anticiparlo. Ahora voy a ser directo con esto, porque importa que lo dimensiones muy bien. Seguir improvisando tiene un costo concreto y se ve en 3 lugares. El primero es el tiempo perdido. Cada mes que tu dinero está quieto o apenas está superando la inflación, es interés compuesto que no va a existir nunca. El segundo son los errores evitables. Comprar sin criterio, vender por miedo, entrar tarde después de una subida o salir antes de tiempo. Sin un sistema claro, cada movimiento del mercado se vuelve una reacción emocional. Y un error con tus ahorros puede costarte mucho más que cualquier inversión en formación. El tercero es la intranquilidad. Revisar el portafolio con ansiedad, no poder explicar con claridad por qué tenés lo que tenés. Cuando no hay estructura, cada caída parece una amenaza. Y lo que debería darte crecimiento termina generando mucho estrés. Y ese es el costo real de postergar o de hacerlo solo. Ahora, probablemente, hay dudas rondándote la cabeza. Las 3 más comunes que escucho son: no tengo tiempo para esto. Justamente trabajamos con personas que tienen la agenda repleta. Nosotros te filtramos la información, te mantenemos actualizado con resúmenes concretos y te simplificamos el proceso. No necesitas mirar el mercado todos los días. La idea no es que invertir se convierta en otro trabajo, es que se convierta en un activo que trabaja para vos. La otra es: me da miedo perder lo que tanto me costó. Ese miedo es válido, pero el verdadero riesgo no está en invertir, está en hacerlo sin criterio y sin acompañamiento. Con Doji no vas a estar solo ni un segundo, no vas a estar a ciegas. Cada decisión tiene una lógica detrás y siempre tenés a alguien para sostenerte cuando el mercado hace ruido. El otro es que todavía no tengo suficiente para empezar. Invertir no es lo que haces después de tener dinero, es lo que te ayuda a construirlo. No importa con cuánto empezás, importa cuándo empezás. Y la consistencia es lo que te sostiene. Y quiero dejarte con un número antes de cerrar. Cada mes que postergas no es un mes perdido, es un mes de crecimiento exponencial que ya no va a existir. No hay forma de recuperarlo. La única decisión inteligente es empezar hoy, porque cada mes que postergas es un mes menos de libertad que vas a tener cuando llegue el momento de decidir si seguís trabajando o no. Mira, si llegaste hasta acá es porque algo de lo que he dicho resonó con vos. Quizás reconociste el desfase entre cómo crece tu carrera profesional y cómo crece tu dinero. Quizás te incomodó la idea de llegar a los 60 sin haber construido lo suficiente. O quizás simplemente viste con claridad que la libertad de decidir a qué edad parás no es algo que va a pasar solo, es algo que se construye. Lo que sí te puedo decir es esto: las personas que logran construir patrimonio de verdad no son más inteligentes que vos, no tienen más dinero que vos. Lo que tienen es un plan, es una metodología y es el acompañamiento correcto para sostenerse en todo este tiempo. Y eso es exactamente lo que Doji puede darte. Dormir tranquilo, sabiendo que tu dinero está trabajando. Sentir que realmente estás avanzando hacia un retiro digno o incluso anticipar. Si eso es lo que querés, el siguiente paso es muy simple. Agenda una llamada gratuita y completamente personalizada con nuestro equipo. No es una llamada genérica, es un espacio dedicado a entender tu situación específica. ¿Dónde estás hoy? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Y con qué contás? Y con base en eso te ayudamos a proyectar tus propios números. ¿Qué es posible para vos? Para que no sea solamente teoría, para que lo veas reflejado concretamente en tu realidad. Es también tu oportunidad para quitarte todas las dudas que tengas con respecto a la inversión, sin apuro, sin presión. Y al final de esa llamada, independientemente de lo que decidas, vas a tener claridad. Vas a saber exactamente dónde estás posicionado, qué camino tiene sentido para vos. Y si Doji es el acelerador que te va a permitir construir, pero construir en serio,
la libertad de decidir qué haces con los años que tenés por delante. El botón para agendarla está justo debajo de este video. Aprovecha y agenda ahora mismo. Nos vemos del otro lado.